bienvenidos a todos nuestros socios, nuestros invitados y especialmente nuestros panelistas hoy día. Yo soy Greg Holland, gerente general de la Cámara Chilena Británica, y hoy día tengo el placer para presentar un evento que se llama Impactos de la Transformación Digital en la Salud. Durante los últimos meses de la pandemia, cuando estamos cerrados en casa, este Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia hemos producido algunos eventos, webinars y conversatorios sobre muchos aspectos y facetas de la importancia de la tecnología en estos momentos, estos días imprescindibles que estamos viviendo. Y no hay nada más relevante que el parte del lado de salud. Estamos esperando con esperanza la famosa vacuna que están comprometidos de muchos lados. Algunos estudios, uno de Inglaterra, de AstraZeneca con Oxford, otro con Pfizer, otros laboratorios en el mundo están trabajando fuertemente en tiempos nunca hemos visto antes para producir una antídoto para esta terrible pandemia. Obviamente, este esfuerzo global está mucha relevancia en el parte de la tecnología para comunicarnos entre nosotros, para compartir información, la ciencia, los resultados de las pruebas. Entonces, la combinación de tecnología con la salud en este momento nunca hemos visto antes. Entonces, nada más voy a pasar la palabra a nuestra presidenta del comité, Joana Pérez, que va a presentar a nuestros panelistas hoy día. Joana. Bueno, gracias Greg por la introducción. Gracias a la Cámara, como siempre, por permitirnos usar este espacio de conversación. Gracias a todos los que se dan el tiempo para conversar un tema tremendamente importante hoy día, como tú hiciste la introducción, Greg. Y por supuesto, gracias a todos los panelistas que aceptaron la invitación, que están acá hoy día presentes, que tienen unas tremendas trayectorias, así que pasemos a presentarlos. Gracias también a Marketing de la Cámara, siempre me gusta mencionarlos porque ellos son el corazón de todo esto. Bueno, nuestra primera panelista, bienvenida doctora Janet Vega. Janet Vega cuenta con una amplia trayectoria. Desde el 2018 es gerente de innovación médica y transformación digital de la red de salud UC Christus. Tiene una amplia experiencia en cargos directivos a nivel nacional e internacional en instituciones del sector de salud. Entre el 2000 y el 2003 fue parte del equipo técnico de la Comisión Interministerial para Reforma de Salud a cargo del diseño del Plan Auge. Posteriormente trabajó en la Organización Mundial de la Salud como parte del equipo liderado por el director general. También fue subsecretaria de Salud, directora global de salud de la Fundación Rockefeller con sede en Nueva York y directora de FONASA entre el 2014 y el 2018. Destaca en Janet la visión innovadora centrada en apoyar la transformación de instituciones de salud hacia una visión centrada en paciente que garantice el acceso a salud de calidad con adecuada protección financiera. Así que bienvenida, Janet. Nos acompaña también la doctora María Graciela Rojas. María Graciela es nombrada en el 2019 como la primera mujer directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y cuenta con una amplia trayectoria extensa, trayectoria en clínica y académica. La doctora Graciela también es médico cirujano, especialista en psiquiatría y salud mental y doctora en medicina. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Chile. Se desempeña además en clínica psiquiátrica de este mismo hospital y dirigió la unidad académica del 2002 al 2010. La doctora María Graciela se destaca por su amplia trayectoria en salud mental, es investigadora responsable también de algunos proyectos Fondesit y actualmente forma parte de la Comisión Académica de los Doctorados de Salud Pública y Ciencias Médicas. Así que bienvenida María Graciela. Nos acompaña también Patricio Muñoz Jara, quien es y ha sido asesor de asuntos internacionales del Ministerio de Salud de Chile, socio y director de las empresas HB Group y Adera, enfocado básicamente a salud pública, ciencias biológicas, salud digital, con una fuerte concentración, diría yo, en concentración de temas de tecnologías como Big Data, inteligencia artificial y todas las que ya vamos a conversar. Estuvo a cargo también cerca de 3 años en asuntos internacionales del Ministerio de Salud, con una gran experiencia en asuntos relacionados con bi y multilaterales como organismos como la Organización Mundial de la Salud y la OCDE.
y también en el pasado tuvo roles bastante relevantes en temas de marketing en empresas como Novo Nordisk, Andrómaco y Sabal. Así que bienvenidos a todos en este conversatorio. Desde allá invito a toda la audiencia que puedan hacer las preguntas que estimen convenientes o que ustedes tengan, o nuestros panelistas, las cuales iremos haciéndolas en el chat en la medida que vayan cayendo. Así que yo solo quiero dar un pequeño contexto de este webinar y el foco del webinar. Este webinar para nosotros es muy especial. Estamos casi cerrando el año en un proceso de expansión digital y un montón de adopciones tecnológicas exponenciales. Hemos avanzado en un año en que las materias de transformación digital quizás no hubiera llevado años, y hemos avanzado en un año, muchos años. Sin duda el campo de salud es aquel que ha entrado en un aceleramiento, diría yo, continuo de innovación y tecnología, no solo porque de eso depende nuestra propia subsistencia, sino que también en un nuevo reordenamiento en la forma que veníamos haciendo las cosas antes de la pandemia. La tecnología de salud digital puede facilitar la estrategia y la respuesta ante una pandemia o cualquier alteración de salud en formas difíciles de lograr manualmente. Algunos países incluso han integrado tecnología digital en procesos de contención y mitigación coordinados con gobiernos, incluyendo la vigilancia, las pruebas, la trazabilidad, los contactos, incluso la adopción de cuarentenas, parciales o totales. La iniciativa de salud digital también puede amplificar inclusive las desigualdades socioeconómicas y contribuir a la disparidad también de atención médica. Cuando uno ve más allá del servicio, ve que hay tecnología atrás, como digital, como celulares, como internet, como los medios de transporte que hoy día se han visto afectadas con telefonía fija o inalámbrica. En fin, es todo un mundo de tecnología a disposición de la salud. En este conversatorio abordaremos el rol de la transformación digital y o habilitadores tecnológicos en el campo de salud en un año en que todo cambió. Invitamos a la audiencia a hacer todas las preguntas que tengan, así que sin más partimos con las primeras preguntas, a cual quiero invitar a Janet que nos dé una visión según su trayectoria y lo que le ha tocado vivir. ¿Cuáles fueron, Janet, y cuáles han sido las tecnologías que a tu juicio han acelerado la transformación digital en área de salud? Janet, estás con mute parece, ¿no? ¿Ahí sí? Perfecto. Ok. Bueno, lo que estaba diciendo es que evidentemente si tú me hubieras preguntado un año atrás, yo muy probablemente hubiera dicho que las grandes transformaciones en el área de salud tenía que ver fundamentalmente con algunas imágenes y con la aparición de la inteligencia artificial para el ámbito, yo diría, de diagnóstico, entre otras cosas. Sin embargo, en este momento, evidentemente que si uno tuviera que decir qué es lo que más ha acelerado la transformación digital en el área de salud ha sido el COVID. COVID-19 ha sido el gran acelerador de salud digital. ¿Y por qué? Bueno, primero porque la pandemia de COVID ha sido una crisis de salud sin precedente y una crisis económica sin precedente a escala mundial. Y por lo tanto hubo que adecuarse de una manera muy rápida en los distintos sectores, incluyendo salud. Y por tanto la epidemia está sirviendo como un catalizador fundamental para una mayor adopción de la salud digital. Entonces, distintos actores han implementado durante este año medidas bastante drásticas y disruptivas, incluyendo despliegue de muchas herramientas tecnológicas, como por ejemplo telemedicina, temas genómicos, etcétera, en un esfuerzo, por una parte, por frenar la propagación viral y por otra parte, a maximizar la capacidad de los sistemas de salud para responder. También lo que ha ocurrido es que por necesidad ha habido una reducción de barreras de aceptación de algunas tecnologías que había sido muy difícil de introducir, por ejemplo, todo lo que es atención remota de pacientes. Eso porque necesitábamos tener acceso a la atención de salud con medidas de distanciamiento social. Y de hecho, la misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido la telemedicina como un modelo válido, alternativo a prestación de servicios de atención médica, incluso esenciales. Por tanto, la pandemia ha forjado nuevas formas de atención
que habilitadas por la tecnología que antes eran básicamente imposibles de pensar masivamente. En los próximos meses probablemente vamos a ver una continuación de esta aceleración y digitalización de los servicios de salud y estas nuevas formas de trabajo que básicamente han sido forjadas en el fragor de la batalla contra el COVID y en las cuales no se va a volver atrás. Esta realidad va a también forzar un cambio en el paradigma del ecosistema global de atención médica, ya que todas las partes interesadas, proveedores, la industria, financiadores, compañías de tecnología médica, etcétera, van a tener que repensar sus maneras de diseñar servicios de salud y también de aumentar resiliencia de estos servicios de salud y atención médica frente a crisis. Por lo tanto, es muy poco probable que estas medidas que se han tomado digitales se retrocedan después de la crisis. Otra cosa, eso sí, es que la pandemia ha puesto en relieve varios de los desafíos de los sistemas de salud para que se pueda, por ejemplo, utilizar para mejorar gestión y también calidad de atención médica. Entonces, si bien la transformación digital de la atención de salud es muy perturbadora cuando uno empieza a pensar en cosas como robots, Internet de las cosas, inteligencia artificial, el uso del análisis macrodatos, los blockchains, etcétera. Lo que hemos visto este año es que estas mismas tecnologías tienen la capacidad potencial de mejorar resultados en salud, mejorar el diagnóstico médico y las decisiones terapéuticas basadas en datos y en autoatención. Eso me gustaría decir por ahora. Gracias. El resto de los panelistas quieren complementar la visión de Janet desde su mirada. Bueno, quizás yo pudiera complementar porque aproximadamente en el año 2010, es decir, hace muchos años atrás, me tocó dirigir un proyecto de investigación bastante grande en el ámbito de la salud mental que pretendía cerrar brechas respecto a las necesidades que tenía la población en áreas remotas de recibir atención en salud mental en lugares donde no habían especialistas. Y entonces conectamos a la Clínica Psiquiátrica Universitaria con 14 hospitales de Reloncaví, de Ñuble y de Coquimbo. Estoy hablando pueblos como Yungay, Andacollo, Calbuco, ¿no? Y donde no habían especialistas y los psiquiatras de la clínica lograban supervisarlos y apoyarlos en la atención de pacientes deprimidos. Para eso nosotros tuvimos que capacitarlos primariamente a todos para que pudieran alinearse en el uso de lo que eran los lineamientos generales emanados por el Ministerio de Salud, para que no fuese a suceder que los psiquiatras de la clínica recomendaran fármacos que no estuviesen disponibles en aquellos lugares. Luego ese proyecto tuvo un pequeño hijo y los psiquiatras infantos juveniles se conectaron con algunos consultorios de la Araucanía, donde las tasas de suicidio de adolescentes son muy grandes, y replicaron la misma experiencia para poder apoyar a los profesionales de los consultorios de atención primaria para atender a adolescentes deprimidos. De esto estamos hablando hace 10 años atrás, eran proyectos relativamente pequeños y proyectos de investigación que tendían a cerrar brechas entre las necesidades de atención de la población y la oferta de servicios especializados. Luego, en el año 2014 aproximadamente, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile dio un salto muy importante en teleradiología, conectando a nuestros radiólogos del Centro de Imagenología con también distintos lugares remotos. Estamos hablando de Magallanes, por ejemplo, de hospitales más pequeños que el nuestro, que necesitaban la asesoría de nuestros radiólogos para interpretar imágenes. También una experiencia piloto bastante acotada. Y yo diría que en ese momento, hace 10, 5 años atrás,
la posibilidad de masificar este tipo de experiencia era muy acotada, fundamentalmente por varios problemas. Por un lado, por la resistencia de los mismos profesionales a ambos lados de poder adoptar este tipo de tecnologías, y también, por supuesto, de los usuarios, pero también porque no había ni financiamiento para este tipo de intervenciones, es decir, los seguros de salud no tenían códigos que pudieran financiar dichas prestaciones, pero también dificultades tecnológicas de interoperabilidad, en el cual muchas veces para hacer posible este tipo de intervenciones tenían que los profesionales entrar a dos lugares distintos para poder que los sistemas pudieran conversar. Bueno, y vino la pandemia y entonces esto explotó y se masificó muy rápidamente, tal como decía Janet, hubo una necesidad imperiosa de que los profesionales pudieran contactarse a nivel remoto y usando tecnología con los usuarios que requerían obligatoriamente de atención. Estoy hablando de pacientes crónicos, no solamente de enfermos mentales, enfermos del área reumatológica, cáncer, etcétera, que necesitaban conectarse con los profesionales. Y ahí rápidamente se derribaron todas las barreras posibles y entonces se masificó la atención remota de nuestros pacientes. Pero yo diría que el salto es tremendo y que hoy día no debemos todavía hacernos muchas preguntas. Por un lado, ¿cómo en el futuro vamos a combinar la atención presencial con la atención remota? ¿A quiénes le vamos a ofrecer una u otra atención? Y también la efectividad de dichas atenciones. Hoy día sencillamente dimos el salto porque la pandemia así lo exigía, pero creo que todavía tenemos muchas preguntas que responder una vez pasada la pandemia, sobre todo para comparar atenciones remotas con atenciones presenciales y ver dónde debiera predominar una, dónde debiera predominar la otra, o sencillamente cómo se debieran combinar. Qué interesante lo que dice María Graciela. Uno de los pilares de transformación digital tiene todo que ver con el tema cultura dentro de la empresa, la resistencia y la cultura que hay dentro de la empresa. Así que muy interesante tu testimonio. Así, muchas gracias. Patricio. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer a Joana y a Greg y a la Cámara Chileno-Británica por la invitación para compartir esta conversación con dos panelistas además de muy alto nivel. Para entrar en el tema quisiera hacer una pequeña diferencia. Yo trataría de separar lo que es la transformación digital en salud como un proceso producto de la cuarta revolución industrial y por un lado lo que ocurre con coronavirus. Para referirme al primer punto, yo diría que efectivamente hay experiencias locales, las que ha señalado la doctora Rojas, las que conocemos en algunos centros de atención primaria, que tienen probablemente 10 y quizás más años de antigüedad en términos de iniciativas que propendían a buscar transformación digital. Pero a nivel mundial hay una transformación que comienza mucho antes. Yo diría que hay una década de movimientos que apuntan a la transformación digital específicamente en salud. Yo diría que la revolución industrial actual es la revolución del dato. Y en ese sentido hay industrias que han sido pioneras o han sido el boom antes que salud, como por ejemplo el mundo de la finanza y la banca, que comenzaron tras el dato. Y yo creo que hoy día ya ni siquiera es perceptible el cambio que sufrimos en una década con el cambio de la banca, por ejemplo. Las visitas nuestras a una sucursal física prácticamente dejaron de existir y fueron muy escasas y muy puntuales. No hace mucho, año y medio, 2 años, los bancos empezaron a cerrar sucursales físicas. Ahí hubo una transformación que no fue evidente, no hubo una pandemia ni una crisis económica que volcara esa transformación, pero sí había la intuición de cambiar el modelo de negocio.
Yo creo que eso es bien relevante. Entonces, empieza también antes de la pandemia esa misma visión sobre el gran universo de los datos que es el mundo de la salud. Si uno pretende poner el nuevo oro como el dato, efectivamente es la industria de la salud donde ese oro abunda. Por lo tanto, hay iniciativas que tienen más de una década en transformación digital. Y incluso en Chile, antes de la pandemia, hay que ver el gran proyecto del doctor Emilio Santelice, ministro de Salud, con el Hospital Digital, que para infortunio de todos no tuvo la profundidad o no se mantuvo, porque probablemente si se hubiese mantenido la relación en pandemia habría sido distinta. Entonces, lo primero, dejar sentado que hay una transformación que viene de mucho tiempo, que pretende hacer transformación a través de la digitalización, y aquí un paréntesis, digitalizar, a mi modo de entender, no significa ponerle tecnología digital a lo que ya existe. Es decir, hacer una consulta, ahora hacerla a través de una pantalla. La tecnología digital tiene el gran desafío de poder transformar los modelos de atención en salud. Es decir, cómo yo hago mi salud más eficiente, más equitativa y de mejor calidad en evaluación e integro al paciente como actor principal. Entonces, ese es el gran norte y el trabajo que hay que hacer. Vuelvo entonces a la segunda mitad de mi separación, que es, bueno, ¿qué pasó con la pandemia? Bueno, la pandemia, con todo lo dañina que ha sido, ha tenido un empuje positivo fantástico que ha permitido que todo este proceso que viene y que yo comento de décadas, probablemente se hace mucho más evidente, y de esa manera esperamos que también se haga mucho más fácil poder avanzar. Y también revela la importancia, como también las áreas grises, aquellas cosas que todavía están pendientes y sobre las cuales seguramente vamos a seguir conversando, pero quería dejar sentado que en realidad este es un proceso de larga data, que tiene raíces bastante más profundas que simplemente resolver la urgencia cuando ya no nos podemos ver físicamente, y que evidentemente la pandemia aceleró. Lo que habría costado probablemente 5 años más en desarrollar, la pandemia lo puso en evidencia ahora, aquí y ahora. Esa es mi visión del tema. Gracias, Patricio. Sin duda la pandemia nos puso en el ahora presente y seguimos pensando ahora en el futuro, cómo viene. Janet, tú tienes esa amplia trayectoria en organismos públicos donde se maneja mucha información y en los proyectos que has liderado también regionalmente. A tu visión, ¿cuál es la situación de Chile relacionada con la validez y los requisitos de la información clínica en formato digital? ¿Y cuáles son los desafíos, además, que tenemos aún pendientes? A propósito también de la aceleración que nos ha llevado a esto, ¿cuáles son los desafíos que quedarían pendientes en todo esto? Yo diría que aquí hay dos desafíos que son bien fundamentales para poder seguir avanzando en el país. El primer desafío que tenemos es el desafío de lograr tener interoperabilidad. Y el segundo desafío que tenemos, en mi opinión, es tener la posibilidad de analizar grandes cantidades de datos y utilizarlos. En términos de interoperabilidad, ha habido bastante esfuerzo para poder avanzar en este ámbito. Interoperabilidad, entre paréntesis, es básicamente la posibilidad, hay dos tipos, lo que se llama interoperabilidad sintáctica, que es efectivamente que las máquinas se conecten entre sí a través de un lenguaje y estándares que básicamente se llaman HL7 o se llaman FHIR, que permite que, independiente de los sistemas que uno usa, uno pueda enviar mensajes, por ejemplo, puede enviar los datos de un paciente, por ejemplo, pueda enviar datos de examen, etc., sin tener que digitar o sin tener que subir un Excel. Y en ese ámbito hay muchísimo que tenemos que avanzar, pero no solamente en la sintáctica, sino que también en lo que se llama interoperabilidad semántica, que es básicamente que nos pongamos de acuerdo en los estándares que vamos a utilizar. Por ejemplo, para las enfermedades vamos a utilizar la clasificación internacional de enfermedades y les vamos a poner entonces estos nombres. Para los medicamentos vamos a usar esta clasificación. Para los procedimientos vamos a usar esto que son los códigos en el fondo con los cuales vamos a poder intercambiar la información. Entonces aquí ese es un tema, porque si bien es cierto hemos avanzado en términos de sistemas,
hay, por ejemplo, en 80% de los consultorios acceso a ficha clínica, y en los hospitales, no sé cómo estarán los datos ahora, pero la última vez que yo vi era como la mitad de los hospitales, pero estos no se conectan entre sí, por lo tanto uno no puede seguir al paciente con su historia clínica a través de toda su trayectoria, si yo me atiendo en la clínica X, y después me atiendo en el hospital tanto, y después me atiendo aquí, etcétera. Eso en este momento no es posible. Aparte de eso, tenemos y bueno, y ahí han habido, yo diría avances, pero avances adelante atrás. Cuando a mí me tocó estar en FONASA, de hecho, nosotros partimos con la primera experiencia tal vez de interoperabilidad masiva en el sector público, que es lo que llamamos cuenta médica interoperable, que básicamente lo que hicimos fue conectarnos con los prestadores a los cuales nosotros les pagábamos por atención de pacientes, lo que se llaman los bonos, y generamos las cuentas médicas tanto de atención ambulatoria como atención hospitalaria de manera automática, lo cual generaba muchísima más eficiencia en el pago y también muchísima más seguridad en el pago. Y quedaron algunos establecimientos que efectivamente quedaron conectados. Eso mismo hay que hacerlo desde el punto de vista clínico, y ojalá tener una historia clínica universal, que no significa que todos los datos de un paciente estén en la ficha, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué datos de este paciente y de su historia de salud vamos a compartir. Y el segundo requisito, y lo segundo que en mi opinión es un desafío que no solamente en Chile, sino que más bien global, es el desafío de efectivamente tener un manejo de datos que nos permita hacer medicina predictiva. En la práctica, lo que ha ocurrido en el mundo y lo que va a ocurrir es que nos estamos moviendo desde una medicina de atención de enfermedades a una medicina de gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo requiere cantidades importantísimas de datos, porque lo que intenta, a diferencia de la gestión de enfermedades de manera clásica, es hacer medicina predictiva. Es decir, ser capaces de predecir qué personas están en más riesgo de tener X o Y enfermedad. Y para poder hacer medicina predictiva se requiere una cantidad de datos muy importante. De la misma manera que para hacer, por ejemplo, diagnósticos acuciosos, por ejemplo, por inteligencia artificial, se requiere tener una cantidad de datos muy importante para que alimenten estas redes neuronales que van aprendiendo y que finalmente llegan a una sensibilidad y especificidad incluso mejor que los mejores especialistas en algunas áreas. Eso, en mi opinión, yo diría que son los grandes desafíos en términos de información en formato digital. Hay otros desafíos que son tan importantes como estos, que son estructurales, que probablemente los vamos a hablar más rato, perdón, que tienen que ver con los temas de gobernanza. Eso por ahora. Gracias, Janet. Invito a Patricio, María García, si quieren complementar. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Janet. Efectivamente hay una serie de desafíos que uno podría tratar de simplificar, es decir, efectivamente, y vamos a hablar más adelante, hay un tema de gobernanza. Efectivamente, transformación digital implica una serie de acciones e involucra una serie de actores. Cuando hablamos de transformación digital en salud, no estamos hablando, para ser bastante gráfico, del Ministerio de Salud. Estamos hablando de una serie de actores que inciden en la salud de las personas. Por lo tanto, es un desafío bastante mayor, y la gobernanza es bastante interesante porque tiene que definir estándares tecnológicos. Hoy día tenemos hospitales que no tienen la capacidad de ancho banda, por ejemplo, para conectarse. Ese es un desafío bastante básico, que es como el piso que uno debe empezar a poner cuando está pensando en palabras mayores. Tenemos que incorporar la experiencia del cliente, de qué rol el sistema de salud chileno le va a empezar a dar al paciente. Vamos a querer tener el dato ¿para quién? Para las autoridades. El paciente va a aportar ese dato, va a ser capaz de que si se atiende en una comuna del extremo sur y quiera viajar en vacaciones al extremo norte, va a arrastrar su información médica. Es decir, hay una serie de definiciones que son sumamente relevantes al momento de pensar en transformación digital y que tienen que ver con la gobernanza. Vamos a
educar digitalmente a los ciudadanos. Si bien hemos recibido un empujón bastante grande con la pandemia, hay una serie de desafíos, pero a mí me gusta como tomar uno, y el que más me preocupa es de la estrategia para la cual estamos realizando transformación digital. Porque corremos el tremendo riesgo de que la pandemia nos empujó a resolver cosas bastante tácticas, cómo resolvemos esta imposibilidad de comunicarnos o de conectarnos. Y podríamos quedarnos ahí, y ese es el principal desafío. Yo creo que la oportunidad es precisamente tomar esto y construir un diálogo abierto, no solo dentro de salud, sino que con el resto de los ministerios y del mundo privado, para poder trabajar sobre el futuro. Tampoco es posible hoy día que yo un dato y pensemos ahora lo que pasó con la disponibilidad de camas, donde todas las camas fueron puestas a disposición del Ministerio de Salud, administra todas las camas de Santiago por coronavirus, perdón, de Chile. Bueno, ¿qué tecnología hay ahí? ¿Cómo esos datos se están transfiriendo y cómo hoy día podemos sacar conclusiones intersectoriales, público-privado? Entonces hay una serie de desafíos y eso a mí me entusiasma mucho más, que es ver qué estrategia como país, qué nivel queremos alcanzar, cuáles son nuestros estándares actuales y hacia dónde queremos caminar. Creo que nos faltan muchísimo y por ahí yo encaminaría mis principales desafíos. Muchas gracias. Excelente, Patricio, gracias. Voy a tomar tu punto que acabas de decir, y también Janet lo mencionó, acerca de la carretera famosa que nosotros necesitamos para desplegar cualquier tecnología, cualquier servicio, en cualquier ámbito. Y en ese aspecto, María Graciela, ¿cómo ha sido la investigación en telemedicina? ¿Cuáles son los desafíos futuros? De telemedicina requiere todo de carretera de información, básicamente, para conectar distintos puntos y todo el manejo de información que hay de distintos puntos alejados, quizás unos de otros. Sí, bueno, yo insistí en que las primeras investigaciones que se hicieron en Chile, financiadas por Fondesi, precisamente lo que hacían era poner en contacto a profesionales. Todavía en ese momento era impensable, solo hace 10 años atrás, que un profesional, por muy especialista que fuera, atendiera directamente a un paciente, aunque éste estuviera en zona remota, ¿no? Pero la investigación lo que hizo en una primera etapa fue precisamente conectar profesionales especialistas con no especialistas respecto a la solución de determinados problemas de salud. Y creo que en eso no solamente Chile, sino también el resto del mundo ha avanzado bastante. Lo que fue novedoso con la pandemia es ahora la atención directa de los pacientes por parte de los profesionales. Y ahí es donde yo creo que todavía vamos a tener que investigar bastante más, porque también corremos el riesgo de que la inequidad en el acceso a los especialistas también sea influida por la inequidad que hoy día existe en el manejo de las tecnologías, porque no es lo mismo tener la tecnología que nosotros hoy día estamos usando en este seminario a lo que tiene una señora en una región remota del país o en una comuna más vulnerable aquí mismo en Santiago. Pero yo quiero poner énfasis en algo que dijo Janet, y yo diría que el sueño nuestro debiera ser precisamente que los datos de salud los tenga el paciente. Y por lo tanto, a donde sea que el paciente vaya, a cualquier clínica o atenderse con cualquier profesional, tenga sus datos y pueda mostrárselos y entregárselos a ese profesional. Eso existe en otros países, pero creo que para implementarlo en nuestro país, no solamente se requieren innovaciones tecnológicas, sino también cambios culturales importantes para que le entreguemos, empoderemos a las personas en el uso de sus propios datos de salud. Joana, Sí. me encantó esta visión de la doctora Rojas, y por lo tanto me atrevo a hablar un poco más. Efectivamente, yo creo que el ejemplo de que el paciente sea el portador del dato es un desafío tecnológico,
es un desafío cultural, pero es un tremendo desafío para la concepción de la salud que tenemos. Son los sistemas de salud que tienen que abrirse y a poder mantener la tutela y garantizar la mejor calidad de salud con un paciente que ahora en un futuro esperado o soñado sea el dueño de sus datos. Por lo tanto, es un muy buen ejemplo para pensar que cuando uno habla de digitalización, no habla de tecnología puramente, probablemente es lo que menos habla, porque la tecnología está resuelta hace mucho rato. Lo que está hablando es de cómo nosotros queremos cambiar nuestros modelos de atención y de gestión de la salud. Ese es para mí el mayor desafío. Y probablemente vamos a ir encaminados hacia eso con mucho más velocidad de lo que nos imaginábamos antes de la pandemia. Gracias. Qué importante, Patricio, lo que tú dices, porque, y todos en el fondo lo han tocado, al tema, aquí entramos derechamente al tema de gobernanza. Si uno pudiera imaginarse todo este contexto, es inmenso, porque no solamente está el prestador, el paciente, los médicos, la red de prestadores, es un ecosistema enorme que debería estar alineado para que este sueño que ustedes acaban de mencionar, que para los que somos pacientes sería ideal, digamos, portar nuestra ficha e ir a cualquier punto. ¿Cómo ven ustedes, Janet, la importancia o qué sugeriría, o cuál es tu sueño o visión respecto a la gobernanza de salud digital, sobre todo ante una epidemia de esta clase y con lo que nos quedamos después de la epidemia, en el fondo? ¿Cómo lo ves, Janet? Gracias. Sí, bueno, el contexto de la epidemia ha hecho básicamente que las normas relacionadas a salud digital evolucionen aceleradamente, ¿no? Y que el espacio bien restringido de permisos que impedía previamente a los actores operar libremente en la industria de la salud se haya dejado de lado bastante rápidamente a medida que los gobiernos han tenido que desplegar herramientas y recursos para combatir la crisis sanitaria y macroeconómica causada por COVID. El tema con esto, y este es un tema que también son temas de discusión de larga data, pero una cosa es que estén en discusión y otra cosa es que se tomen acciones al respecto. El tema aquí es que efectivamente la transformación digital tiene un desafío de gobernanza muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se incluyen temas de cómo uno gobierna los datos, cómo gobierna la información de las personas, cómo gobierna una serie de cosas que tienen que ver con aspectos regulatorios de derechos, de normas, de responsabilidades, de riesgo. Cómo se utilizan los datos en salud en términos de privacidad y confidencialidad de las personas, cómo se utilizan los sistemas de información en términos de toma de decisiones frente a poblaciones. Lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, el uso político que se da a la información de las personas, el uso en marketing que en este momento hace que realmente la información que cada uno de nosotros recibimos es una información que está target, que está específicamente dirigida a nosotros casi como personas, y por lo tanto se empiezan a crear estos mundos paralelos en los cuales vivimos todos en teoría en un mismo mundo, pero vivimos en un mundo virtual que cada uno de nosotros es un mundo individual y particular. Entonces aquí tenemos un problema que yo por lo menos no lo veo con una no lo veo tan optimistamente, porque lo que en la práctica ha ocurrido es que la tecnología ha sobrepasado las capacidades de respuesta regulatoria del mundo, digamos. Hay aspectos de derechos, como dije, hay temas que tienen que ver a cosas tan brutales como, por ejemplo, el uso de datos genómicos y como, por ejemplo, la regulación de estas interacciones persona-máquina que van a estar disponibles en bastante poco tiempo, e incluso las interacciones cerebro-máquina que también van a estar disponibles en no tanto tiempo más. Y por lo tanto, aquí yo creo que este es como el elefante que está en la cristalería y que todos hacemos como que no existe, pero que probablemente es un aspecto de los más cruciales que tenemos que llegar a acuerdo y de alguna manera regular. ¿Cómo vamos a hacer que en paralelo tengamos normas de protección, de seguridad, de privacidad, de confidencialidad, de uso ético de los datos,
y en paralelo podamos avanzar de modo tal de que la tecnología se transforme en una tecnología, la tecnología digital, la tecnología disruptiva, positiva y no realmente en una tecnología disruptiva más bien peligrosa. Por lo tanto, todos decimos necesitamos un marco global de gobernanza en salud digital y de tecnología, el uso de la tecnología de información en salud, que pueda reemplazar la fragmentación existente hacia una acción colectiva coordinada. Sin embargo, los mecanismos y cómo esto se podría lograr, diría que aún están bastante difusos. Eso. Completo, Janet. Patricio, María Graciela, si quieren complementar. Sí, no sé si María Graciela quiere, te dejo la palabra. Ah, ya, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo, aquí hay desafíos de gobernanza importantes. Recientemente la OMS emitió sacó a la luz un borrador de su estrategia digital 2024, lo cual ya es un resumen de una serie de actividades y de pronunciamientos que había tenido la OMS y Naciones Unidas sobre el rol de la transformación digital en salud. Y una de las cosas que lo pone como uno de los pilares de acción es que los países deben definir cuál es esa gobernanza. Y dentro de esa gobernanza deben explicar claramente cuál es la visión que tienen los países respecto a la salud digital, cuáles son las necesidades que esta salud digital va a cubrir de mejor manera. Pensemos en el caso de Chile, donde tenemos la emergencia, las enfermedades crónicas. También sabemos, a propósito de pandemia, que hay una gran cantidad de consultas de enfermedades crónicas que no se realizaron, por lo tanto vamos a tener una segunda, entre comillas, ola de urgencias por atender, que probablemente podían haber sido resueltas gran parte de ellas si hubiéramos tenido una estrategia digital bien definida como país. Bueno, y en esa misma línea los países deben reconocer los recursos con los que cuentan y aquellas brechas que deben superar. Básicamente se nos pide a los países que tengamos o que construyamos una estrategia lo más robusta posible, con un liderazgo importante, con financiamiento adecuado, con recursos organizacionales, humanos y tecnológicos, con regulación, tal como se hablaba Janet recién. La regulación nuestra es bastante débil. Hace un buen rato que está en las comisiones del Senado, tanto en economía como en Hacienda, están revisando lo que es la protección de datos o actualizando una ley que tiene bastante debilidades, que efectivamente dice que el dato debe ser usado con consentimiento, pero no tenemos ningún grado de fiscalización. Por ejemplo, los datos biométricos no están explícitamente señalados en el control de esa ley, y hoy día vamos a comprar el bono de FONASA o el del ISAPRE o vamos a dónde y está nuestra huella digital. ¿Qué está pasando con esos datos? ¿Qué pasa con esa información? A nadie de nosotros nos han preguntado si queremos o tenemos consentimiento. Es más, en algunas partes es la única forma como yo puedo comprar mi bono. Entonces tengo la opción de obligarme a la biometría de mi huella digital o simplemente pagar la consulta completa. Es decir, hoy día tenemos una brecha en términos de regulación que es gigantesca y que parte, a mi juicio, por una definición país. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llegar? Sentémonos a una mesa. No es posible que un cambio de ministro, ni siquiera un cambio de gobierno, provoque el término de un proyecto tan ambicioso como el Hospital Digital, en circunstancias que hoy día el mundo se está moviendo hacia allá. Sin duda que todos los proyectos son perfectibles, yo no digo eso, pero claramente eso es el producto de no tener una correcta estrategia o una conversación, y yo siento que estamos muy al debe, como en muchos otros temas, al menos en lo que significa la transformación digital. Y ahora que es momento de repensar el país o donde todos queremos buscar consensos para avanzar, sería bastante bueno poner en algún lugar del escritorio, un poquito más arriba también, qué pasa con los derechos digitales, qué pasa con la salud digital, como uno de los elementos que pueden producir también equidad. En la contrapartida está el tema, nosotros quienes trabajamos en salud siempre hablamos de los determinantes sociales de salud, que muchas veces son
el 70% del resultado final de la salud de las personas. Más allá de un sector específico. Y eso es fundamentalmente porque es un desafío que está al debe, de la mano con otras cosas, como por ejemplo que vamos a tener que avanzar con mucha rapidez en biobancos, porque la pandemia lo que ha mostrado es que no podemos seguir con esta cosa que hay estos especies de repositorios de muestras que tiene cada hospital, que no hay nuevamente un acceso a una base de datos completa, que tenga todos los datos que se requieren y que los distintos investigadores puedan hacer seguimiento. Entonces, aquí efectivamente hay un ámbito que tiene que ver con, aparte de la regulación, las otras, y con, hay que tener el equilibrio entre lo que es regulatorio, lo que es emprendimiento, pero también lo que es mirada estratégica país. Porque finalmente, para la mirada estratégica país es lo que efectivamente puede hacer que como sociedad hagamos el salto más allá de emprendimientos personales o elementos reguladores que paralicen en algún momento el desarrollo de este emprendimiento. Entonces, esa ecuación es una ecuación que hay que armar muy bien y los tiempos son bastante cortos porque los tiempos en tecnología digital uno no alcanza a seguirlo, a ser sincero. Por lo tanto, los recursos de este país que están dedicados, que son bastante poco aún, a todo lo que es investigación y desarrollo, estamos mirando qué cosas se tienen que priorizar con una mirada más bien de país. Joana, para interrumpirte un momento, solamente para recordar a la audiencia que ellos puedan hacerse preguntas en el parte que se dice abajo, Q&A. Algo para ellos si quieren preguntas, ahora es hora, porque estamos usando el tiempo, se va corriendo. Ya estamos en los descuentos, ¿no? Sí. María Graciela, ¿tú querías decir algo? Estás con manos libres, perdón, con el mute. No, creo que me interpreta lo que dijo Janet. Yo creo que es urgente desarrollar una estrategia país que considere los aspectos que aquí he señalado, porque de repente a uno le da la impresión que el tiempo avanza en sal, nos vamos quedando atrás. Gracias, María Graciela. Bueno, como dijo Greg, ya estamos... Por favor. Yo tengo pregunta. Adelante. Es relacionado del sistema de salud en Reino Unido, que ustedes saben que es un sistema para todo, the National Health Service se llama, que está casi colapsando porque está tratando de dar este servicio como nivelado para todos. Y están para muchos años dando rumbo a un servicio que hay alto como servicio, en que si tiene un problema de salud, la primera recurso que tiene es para ponerse en el sitio web del National Health Service para identificar sus síntomas y buscar como primer auxilio en este forma sin hablar con un profesional médico. Y yo veo que la juventud hoy día está tan acostumbrado a tener sus necesidades como instantes, así, en el toque de un botón. ¿Ustedes ven que vamos a ver en este lado, en Chile? Esa es una pregunta que yo me gustaría que tuviéramos más tiempo para discutirla, pero ese es un gran tema. Yo creo que si hay algo que hay que darse cuenta de que el nivel de aceleramiento de lo digital en el mundo, en la vida diaria, es algo que es totalmente no comparable con lo que ocurrió antes en la trayectoria del mundo. Por lo tanto, no, aquí no es imposible que no sea así. Es decir, todos los países van a ir hacia allá, todos los países van a ir a el cambio de muchas de las funciones actuales de los distintos sectores de servicios hacia una automatización y hacia una robotización. Y por lo tanto, y todos los países van a ir hacia un sistema de, como digo, de medicina de precisión, hacia gestión de riesgos más que a gestión de enfermedades.
Por lo tanto, lo que uno debería esperar en los próximos años es que haya un total cambio de la manera en que generamos servicios con mucho más involucramiento de las personas en su salud, con una interacción con un profesional que hace más bien coaching, que no necesariamente van a ser los médicos. Yo creo que en algunas proyecciones hay de que la mitad de la fuerza médica se va a quedar sin trabajo de aquí entre 5 a 10 años más, digamos. Y por lo tanto, el desafío que viene no es una elección, es lo que con toda seguridad, y eso lo firmo hoy día, que va a ocurrir en los próximos años mucho más rápido de lo que pensamos. Yo solamente agregar que hay un hecho que nosotros tendemos a normalizar en Chile, pero que es bueno destacarlo en este seminario, y que es que en Chile existen dos sistemas de salud que funcionan con lógicas muy distintas, y creo que para avanzar en los temas que estamos hablando es indispensable no solamente la colaboración entre lo público y privado, sino también la existencia de un solo sistema de salud que tenga una sola lógica, porque de lo contrario se producen choques muy importantes, y eso influye también en la cultura. Cuando una persona tiene una mancha en la piel y puede acceder directamente a un especialista, y otro va, como lo hace el sistema inglés, y es visto por un médico general que tiene que analizar si lo deriva o no a especialista, son dos sistemas que funcionan con lógicas totalmente distintas. Qué buena acotación, ¿eh? Sí. Sí, yo quisiera también acortar que tu pregunta, Greg, en el fondo, si bien es bien específica respecto a cómo los jóvenes hoy día en el Reino Unido están visualizando la salud y el acceso a un clic, como señalas tú, y como dice Janet, esos son temas que son cambios culturales globales que es difícil de contener. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que sacar en positivo de ese tipo de ejemplos es que tenemos que movernos más rápido, que estamos muy atrás y que nos falta mucho por avanzar. A mí me parece que eso es vital. Fíjense que hoy día, por ejemplo, estamos viviendo todavía la pandemia y estamos todos muy esperanzados de una vacuna. Lo señalabas tú al inicio. Y nos falta muchísimo todavía en desarrollo digital en Chile. Sabemos que algunas vacunas son de doble dosis, por ejemplo. Tenemos los sistemas preparados para saber qué dosis recibió cada uno y cuándo, los sistemas para recordarnos que es el momento de la segunda vacunación. Tenemos un sistema como, y aquí voy a hacer otro paréntesis, un sistema que nos permita el reconocimiento a través de inteligencia artificial de las reacciones adversas de las nuevas vacunas. Este no es un programa de vacunación regular y corriente como los que estamos acostumbrados, ni es una vacuna que tenga historia. Por lo tanto, lo que tengamos que sufrir y tenemos que estar preparados. Entonces, ahí es donde la proactividad del país, y ya ni siquiera hablo de un gobierno, sino que de todos los que somos actores, deja bastante que desear. Si bien se han hecho una gran cantidad de esfuerzos, fundamentalmente el personal de salud, en términos de transformación digital tenemos bastantes desafíos y que no están tan lejos, están aquí encima. Cuando tengamos una vacuna, tenemos los sistemas preparados para hacer una buena distribución y segmentaciones de quién se va a vacunar, quién va a recibir la segunda vacuna, cuál es la segunda vacuna en relación a la primera que recibió. Es decir, hay una serie de temas ahí que están pendientes. Y pongo el ejemplo que el Reino Unido ya contrató una agencia para desarrollo de inteligencia artificial para resolver lo que ellos prevén como una gran avalancha de reacciones adversas a las nuevas vacunas. Por lo tanto, hay desafíos que aún no terminan con coronavirus. Entonces, pienso que la transformación digital es tremenda, es inmanejable en términos de la velocidad que avanza, pero es responsabilidad de todos los actores hoy día ponernos un poco más al día. Esa es también mi reflexión a partir de tu pregunta. Gracias, Greg. Disculpa, solo un minuto. Yo creo que hay que tener cuidado con el tema de la vacuna, de no levantar falsas expectativas. Nosotros no vamos a tener una vacuna distribuida en toda la población antes de finales del próximo año, con suerte. Lo que tenemos en este momento son básicamente 2 vacunas
con RNA, que dicen que tienen alta efectividad, que son vacunas que ningún país del mundo está preparado en estos momentos para inocular a toda su población, entre otras cosas porque tienen que ir a menos 70 hasta el destino final. De las otras vacunas aún no tenemos resultados de efectividad, y lo que tenemos hasta ahora son resultados extraordinariamente preliminares. Supongamos que se diera la tercera semana de noviembre, como se ha dicho, la autorización de emergencia. La capacidad de producción de vacunas que tienen todos los laboratorios del mundo en este momento es alrededor de la mitad de las vacunas que se requeriría poner para toda la población del mundo. Y ya hay una serie de acuerdos previos, que no necesariamente significa un acuerdo previo, significa que uno va a tener una cantidad de vacunas, pero ¿cuándo? Esa es otra cosa. Y lo que uno espera que va a ocurrir es que los países que tienen producción de vacunas vayan a vacunar primero a su personal de salud, a su fuerza armada y a sus personas de riesgo, antes de siquiera pensar en enviar vacunas a otros países. Por lo tanto, en Chile por lo menos, y en eso yo he sido súper majadera en decirlo, hay que olvidarse de vacunas el próximo año y tenemos que seguir trabajando como que no existiera, porque para efectos masivos no las vamos a tener. Tal cual, ¿no? Yo refuerzo eso mismo, me parece que es lo más prudente, y también decir, bueno, nos da tiempo para que nos preparemos para tener los sistemas adecuados. O sea, hoy día no tenemos esa información o no tenemos los sistemas preparados. Entonces, sería penoso que llegado el minuto, cual sea ese, no lo tengamos, habiendo visto con anticipación todo lo que se nos viene por delante. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos para no colapsar el sistema de salud. Basta con ver lo que pasó con el verano europeo, que no nos pase a nosotros en nuestro verano. Bueno, yo creo que con estas palabras, Greg, los que estamos más expectantes desde el punto de vista de las vacunas y el sistema de salud, creo que también es rol de todos nosotros, todas las personas, no solamente cuidarnos, sino que también estar atentos a que no va a ser un periodo corto, que esto va a ser largo, y que los que estamos más en tecnología estamos como ayudadores, colaboradores, pero sin duda hay un periodo transiente no menor, así que a cuidarse. Ya está por los minutos de descuento, Greg, no sé si quieres dar la última palabra. Sí. Sí, no, yo estoy recando las palabras fake news, noticias falsas. El mundo ahora está lleno con noticias falsas. Entonces, ¿cómo podemos creer en alguien que dice que ya estamos listos? Veo que tenemos una pregunta del participantes. Entonces, quiero preguntarle, antes que cerramos, es para Patricio, que dice algún comentario relacionado a la privacidad del dato. ¿Qué opina sobre más regulación o no para esta actividad? De Marcos Fandes. Bueno, en realidad, hoy día tenemos, sabiendo que el gran oro de la cuarta revolución es el dato, es indispensable tener más y mejores regulaciones. Ahora, ese más significa mejorar el estándar actual. Mejores es un tremendo desafío porque tendemos la tendencia a legislar para el año que pasó, y la verdad es que la velocidad de cambio en transformación digital pone desafíos para las próximas décadas. Entonces, es bastante complejo resolver en una legislación, por ejemplo, lo que va a ser el uso del dato en salud en 10 años. Es muy difícil hoy día sentarse y tener ese oráculo que nos diga cuál es la mejor regulación, pero definitivamente hoy día estamos muy al debe. Yo vuelvo al ejemplo de la huella digital. La huella digital es el estándar hoy día en atención de salud, para inscribirnos en el CEFAM, para comprar el bono en FONASA, en la ISAPRE, para ir a la consulta. Y a ninguno de nosotros nos han preguntado, y menos nos han aclarado qué se hace con ese dato. Las empresas que manejan esa información tampoco la transparentan. Es decir, desde el estado actual, si me preguntas, tenemos muchísimo que mejorar para proteger y preservar la integridad del dato y la propiedad del dato. Ahora, respecto al futuro, es un desafío difícil de responder porque tenemos que tratar de legislar para, ojalá, las próximas décadas y no para lo que ya pasó.
Oye, una cosita con respecto al dato, quiero dar un ejemplo con la huella digital. Fíjate tú que el tema de la huella digital acá, lo que ocurrió en la práctica, que cuando partió esto, partió porque FONASA tenía una necesidad de alguna manera de identificar a las personas para que no hubiera fraude con los bonos. Entonces llegó a un acuerdo con una empresa chiquitita que se llama IMED para que ellos tenían una solución de huellas digitales. Bueno, en estos momentos, 20 años después, lo que ocurrió es que tenemos una empresa que se llama IMED, que es la dueña de todas las huellas digitales de este país y que han ido armando su huellero digital a partir de, primero la negociación con FONASA, luego la negociación con la ISAPRE, etcétera, y es un monopolio en el cual está capturado todo en los prestadores de salud, producto de una decisión tomada en un momento sin pensar en el futuro y en la regulación. Y en este momento, en la práctica, la huella digital, que la base de datos de huellas digitales, en la práctica es propiedad privada. Voy a poner un segundo ejemplo. El segundo ejemplo del registro civil. En el registro civil se hizo una licitación para la huella digital que es mucho mejor que la huella digital que se usa actualmente. Tiene mejor lectura, es más específica, etc. La licitación se la ganó una empresa que se llama Amorfo y quedó especificado en las bases que las huellas efectivamente las bases de datos eran del registro civil. Sin embargo, lo que no quedó especificado en las bases es la extracción de información, que la manera de extraer la información tenía que ser traspasada al registro civil. Por lo tanto, en la práctica, los dueños de la base de datos de todos los chilenos es Morfo, porque cuando el registro civil requiere poner base de, por ejemplo, cuando le requiere dar acceso al uso de la huella digital para las Fuerzas Armadas, investigaciones, que son los únicos que en este momento lo tienen, tiene que recurrir a Morfo para solicitarle la extracción específica para lo que quiere hacer y dar acceso a específicamente aquellos para los cuales se está pidiendo, que básicamente tiene que ver con seguridad. Y eso es un tema, ambos casos son temas de regulación no hecha en su momento y no comprender lo estratégico que puede ser una decisión de ese tipo para efectos país. Es increíble, en todas las industrias el dato, como dato es el oro, es el nuevo petróleo del mundo, y es increíble hasta dónde pueden llegar los alcances en todos los sistemas, de hecho de Facebook, de todos los recolectores de volúmenes de información, hasta dónde pueden llegar los alcances, como decía Janet, incluso hasta llegar a ser monopólicos. Así que es un tema que desde el punto de vista regulatorio, legislativo, es no menor. Así que está... Sí. Por favor, Patricia, sí. No, yo, es que esto da para mucho, es muy interesante en realidad, y los ejemplos de Janet son brutales, son muy buenos, en realidad ponen en evidencia el tremendo vacío y necesidad que tenemos por mejorar, por avanzar, por ponernos a trabajar juntos y corregir. Pero fíjense que para hacer seguimiento y trazabilidad necesitamos saber la movilidad de las personas. Hoy día las compañías telefónicas tienen esa datos a través de lo que nuestros equipos celulares están indicando en qué celda estuvimos y dónde nos movimos. Y vemos cómo es una herramienta de salud pública bastante útil en la medida que uno puede tomar decisiones importantes. Pero evidentemente que se requiere de regular, de informar, y será por un periodo específico donde uno tenga que saber para qué se va a usar su dato, qué datos se va a usar y cuando termine ese periodo, qué se va a hacer con ese dato. Es decir, el derecho a las personas aquí se ha pasado a llevar de manera significativa, no lo digo por el ejemplo de la trazabilidad, digo en general y partiendo del ejemplo y los ejemplos que señala la doctora Vega en términos de el huellero, la huella digital. Así es que es un capítulo enorme que nos queda harto por hacer. Pero es muy importante. La trazabilidad en pandemia es el mejor ejemplo para graficar la importancia que tiene. Bueno, Joana, parece que ya pasamos la hora por sí. algunos Se nos pasó minutos, muy rápido. Sí, claro, pero es una conversación muy interesante. Yo pienso que podemos conversar muchas más horas en todas las temas que cubrimos, pero por mi parte
Quiero agradecer a doctora María Graciela Rojas, doctor Patricio Muñoz Jara y la doctora Janet Vega. Y obviamente, Joana, muchas gracias por su presidencia y para preparar todas las preguntas y asegurar que esta conversación anda fluidez y con temas interesantes. Parte fue súper. Entonces, muchas gracias a nuestro aprendiz. Y nos vemos prontísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Una buena tarde. Muy interesante. Igual. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias por la paciencia. Adiós. Gracias. Adiós. Buena Adiós. tarde a todos. Adiós. Chao,